vuelta por Nueva Vida 97.7. Bueno, es una tragedia ver estas imágenes, estos videos y conocer de estas historias de estos niños, ¿no? Me encantaría correr el audio, Fernán, de este reportaje de Telemundo. Son tantos y tantos y tantos reportajes que escogí uno más cortito, ¿verdad?, para efecto del segmento y del programa. Lo interesante es que estamos en el peor momento y distinto hace un año, 2 años atrás, la parte política siempre juega un papel y antes se nos ponía en todas las noticias como un desastre porque había un presidente que no era grato para mucha gente. Pero ahora con un cambio de administración está en el peor momento el asunto de los niños y no pasa nada a nivel de noticias, con excepción, o sea, low key, porque si estoy haciendo referencia a reportajes es porque sí se está cubriendo, pero no se le está dando el matiz 100 veces más alto que se le dio. Sí. Entonces, si está peor, ¿por qué quitarle 100, no 2, 100 a un problema que ahora está peor? Ese es el contraste que quiero hacer con la publicación y este tema esta mañana, porque en última instancia, niños, son seres humanos valiosos, y no importa quién esté gobernando, hay que atender los puntos. Vamos al audio. En tanto, el flujo de migrantes en la frontera sur continúa en aumento. Muchos de los que llegan son menores de edad, solos o con sus padres. Edgar Muñoz conversó con algunos que fueron liberados tras el dramático cruce. En su mayoría son niños pequeños, menores de 10 años hasta recién nacidos, cargados por sus padres inmigrantes que anoche cruzaron la frontera sur de Estados Unidos y hoy son liberados. Jacqueline viene de Honduras, tiene 10 años y dice que se asustó al atravesar en balsa el Río Grande. ¿Por qué te dio miedo? Porque se iba doblando. ¿Se iba doblando que la lancha? Sí. ¿Y qué le dijiste a tu mami? Que tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo, wow. ¿Y qué hizo tu mami? Él me agarró de las manos y me dijo que no iba a pasar nada. Así de dramáticos son los cruces, pero aún peor el motivo por el que los padres arriesgan la vida de sus hijos. La mamá de Jacqueline trae otros 2 niños desde Honduras. Las pandillas asesinaron a su marido. A mí me mataron a mi esposo y me ha tocado sola. Hace un par de días llegaron 2 grupos con más de 250 inmigrantes al Valle del Río Grande, y entre ellos varios niños pequeños y con sus padres. Había niños de 3 años o de 7 años que vinieron solo. Miriam tiene un niño de 6 meses y espera en Matamoros, México. Confiesa que no se atreve a cruzar porque ha visto personas arrastradas por las aguas turbulentas del río. Por el bebé, porque el miedo de tirarme es por el bebé y de violar las leyes porque nunca me he tirado. Norma y su esposo traen en brazos a un niño de tan solo 2 meses de nacido desde El Salvador y llegaron anoche a Estados Unidos después de 12 días de trayecto. A él lo mantengo solamente con pecho y si esperaba más tiempo, pues me iba a aguantar pues más hambre. Una gran cantidad de niños inmigrantes cruzan por esta frontera y a veces lo hacen con sus tíos, primos o personas desconocidas, lo que complica su proceso de asilo al no venir con sus padres. En McAllen, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Qué cosa más terrible. Yo vi un video de Christian Broadcasting Network, CBN, el conocido, ¿verdad?, el network de programación cristiana que tiene un noticiero que se llama CBN News. Le permitieron a los periodistas de CBN entrar ya directamente en las casetas esas que siempre están en la frontera, donde tienen a los inmigrantes. Y vi en cuartos para un máximo de 32 personas, más de 500 niños. Era un hacinamiento absoluto. ¿Sabes qué le daban para arroparse? Plástico. Sábanas plásticas, del plástico transparente finito. Como las capas. Sí, sí. Sí, o las cortinas estas de baño plásticas que son transparentes. Exactamente. El plástico un poco más fino, mucho más flexible. Y parecían sardinitas en lata. O sea, es uno al lado del otro y en algunos casos medios montaditos unos con otros. Porque imagínate, en un cuarto para 32, más de 500. Wow. Y tú ver ese visual es realmente impresionante. El nivel de hacinamiento, impresionante. Entonces, esta es la parte de la hipocresía política. Biden junto a Kamala, y el propósito no es atacarlos a ellos, ya son presidente y vicepresidente, ya el proceso electoral pasó, pero ellos hicieron una campaña donde decían que la frontera había que mantenerla abierta precisamente
para atender este tipo de niños que venían y de familias que venían huyendo de la violencia, del narcotráfico en sus países y de la pobreza. Las pandillas. Entonces, si tú haces una campaña política diciendo el que está actualmente en el poder está actuando déspotamente y con insensibilidad, no podemos dejar a los niños arrollados y tenerlos en las casetas, y ahora que tú ganas, se queda igual. Peor, pero peor por mucho. Entonces, en estos días le preguntan a Kamala Harris si planeaba ir a la frontera, porque esta es la noticia en los Estados Unidos, una de las noticias principales en términos de lo que está pasando, no de que los medios la estén cubriendo con este nivel de importancia. Y ella evadió la pregunta. No dijo que no iba, pero tampoco dijo que sí que iba a ir. Evadió la pregunta. Entonces, bottom line, y estos niños que ya entraron, que hay más de 500 en un solo cuartito, como está evidenciado en ese video que vi de CBN News, lo pueden buscar. ¿Dónde queda? O sea, ¿hasta dónde toleramos la hipocresía de las autoridades y la hipocresía de la gente que está en el poder? Si le puedo sacar ventaja política, lo discuto, lo hablo a la saciedad, unos medios me ayudan, pero a la hora de la verdad, esos niños en la práctica lo que se ha demostrado es que para los que ganaron tampoco tienen valor. Sí, exacto. Si querían achacarle a Trump que no tenía valor para él, pues tiene mucho menos valor para los que están ahora. Yo no voy a defender a Trump, pero tampoco voy a santificar a los que lo están haciendo mucho peor. Así que les sirvió para la campaña, pero no para atender el asunto. Correcto. Una pregunta, una curiosidad. La extensión territorial o sea, del área por donde la gente pudiera pasar la frontera es bien grande, ¿no? Sí, todavía sí. Es una extensión bien amplia. Lo es. Sí. Quedan demasiados huecos sin cubrir, sin muro, sin vigilancia. Y la gente toma sus riesgos. Y a veces, aunque tengan vigilancia, se prestan para dejarlos pasar por dinero. Todas esas cosas se dan. En el caso, que es lo más triste que se está viendo, y hay videos de eso también, el público los va a encontrar cuando los busca, los padres tirando a los niños por el muro, que tiene 40 pies de alto en unos puntos. Entonces tú subirte hasta arriba, coger por tus bracitos a tu nene de 7 años, a tu nena de 8, guindarlo y dejarlo caer a 20 pies de altura. No, eso es. Y sales huyendo, como estoy seguro que parte de la audiencia ha podido ver en algunos videos cuando lo buscan. Tú dices, wow, lo que hace un papá desesperado porque está persuadido que alguien va a venir, porque en esa área hay vigilancia de cámaras, o sea, lo van a ver, van a ir a buscar a esos niños, y por lo menos ya está en terreno seguro, en un país donde el hijo va a prosperar. Ese es el pensamiento de papá y de mamá. Sí, digo, y también tienen el feedback de cantidad de familiares y amigos que les ha ido bien. Que les confirma, claro, sí, seguro. Sí. Dice, mira, acá estamos mucho mejor. Pero también tienes los casos de los papás que se van al frente y luego envían a los niños. O sea, los niños llegan solos y los secuestran en el camino. Están años secuestrados por lo que le llaman los coyotes, abusados, heridos. Yo tuve la oportunidad de conocer a 3 niños, 3 hermanitos que llegaron solos a este lugar donde yo estaba, no es en Puerto Rico, obviamente. Y la tristeza es algo muy fuerte de verlos a la carita y de verlos sirviendo, o sea, hacen lo que sea para que tú le des 2 o 3 pesitos y poder echar hacia adelante. No puedo decir que sean todos los casos, pero yo que vivía allá en la Florida un par de años, recuerdo haber conocido un par de familias que me decían, y recuerdo exactamente una dama que con su niño y su esposo, yo les preguntaba, y me decían, yo quisiera regresar a mi país, pero ya, bueno, tenemos una vida aquí. O sea, digamos, habiendo logrado un montón de cosas, al final del camino, me hace falta mi familia. Yo recuerdo que aquella dama me decía, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis primos, recuerdo que me decía, las gallinas, las vacas, el campo, o sea, entonces era como, pues, estamos acá y logramos, sí, salir de aquella pobreza, pero estamos solos. Sí. Entonces, bueno, ¿verdad? Hay de todo. Esa es la parte humana que siempre nos sale. Sí. Aparte de que todos que hemos nacido en un lugar, amamos nuestro país. Eso es así. Por más bello que sea otro, y cuando uno viaja ha visto lugares hermosos, pero nada, ¿verdad? Como el
propio país de uno. Y nada como la familia. Y nada como la familia. Sí, porque uno acá adentro, uno dice, wow, yo la estoy pasando mejor, he logrado tener unas cositas, mi gente sigue pasando hambre. Se de gente así que dice, mi gente sigue pasando hambre allá, a pesar de que hay gente que viene aquí a hacer dinero y enviarle, pero aún así la sangre llama. Es más, perdóname Juan, y sin desviar el tema, pero es que tengo que decir esto. Yo recuerdo haber conocido un par de cubanos decirme, qué pena, aquí me gustaría regresar a la isla, porque es que allá hablábamos los vecinos y compartíamos, y aquí nadie se conoce, a nadie le importa, y todo es un shopping. Recuerdo haber escuchado a una muchacha que venía de Cuba y ya llevaba unos cuantos meses, decía, me pongo bien nerviosa dentro de un centro comercial. Yo jamás pensé ver una cosa así, llena de gente y de cosas para comprar, y todo eso la abrumaba. Sí. Entonces es bien interesante. Lo es. Nos gustaría que a la audiencia de los Estados Unidos y la de aquí, que ha visto videos y que ha visto la situación, nos reaccione a este tema rapidito. Tenemos un par de minutos para ver cuál es tu reacción, y una vez más, por eso es que yo digo que nos tenemos que despintar de colores, porque la hipocresía política es realmente impresionante. Se valen de lo que sea. Totalmente. Sí, sí. Aquí localmente, mira Vieques. Ajá, exactamente. Mira Vieques. ¿Cuánto tiempo hubo allí un político en las arenas de Vieques? Un montón de políticos, principalmente uno. Sí. Y Vieques está en el olvido. Esa es la hipocresía política. Vamos a las llamadas. 787-993-9700. En ruta, buenos días. Hola, buenos días. Dios te bendiga. Amén, amén. Adelante. Sí, mira, yo vivo acá en la Florida y soy maestra, y tuve unos niños en el programa de inmigración, que estos niños iban a trabajar de madrugada, llegaban a mi salón con las manitas llenas de lodo y barro, y yo tenía que ayudarle a limpiar para que los niños no se dieran de cuenta que este nene era un niño inmigrante. Y eso es bien doloroso. Sí, lo es. Bien doloroso. Pero el nene trabajando, y los demás no entienden porque ellos trabajan, porque los papás los traen y los obligan después a trabajar porque vienen por el programa de inmigración. Entonces, luego he visto niños que han sido abusados también por los mismos maestros que abusan de estos niños inmigrantes. Tuve el caso de una niña que muy bonita, y un maestro la acosaba sexualmente, y ella por miedo no hablaba. Entonces yo le dije, dile al principal que él te acosa sexualmente, y la compraba con eso. Tú eres bien bonita, yo te doy buenas notas, yo no llame a tu maestra que sabe español, quédate aquí conmigo. Entonces la niña tuvo que viajar a su país porque ya esto era demasiado. ¿En qué estado tú estás, oyente? En la Florida. En la Florida, ok. Sí. Gracias por estar conectada. Hay mucho tráfico de niños. Las estadísticas están muy altas. Demasiado, sí. Con el tráfico de niños, demasiado. Demasiado, así es. Terrible. Ay, qué triste. Bueno, recuerdo que mis nenes tuvieron un compañerito que allá en la Florida precisamente, ¿no? Que recibieron un compañerito que venía de un país, y los primeros días hacía sus necesidades en el patio de la escuela. No conocía bien el asunto del concepto del baño. Del baño. O sea, si esas cosas pasan. Sí, totalmente. Sí, porque muchos de ellos viven esa es su en realidad. los montes, viven en los montes, correcto. y eso es lo que aprenden. Claro. Sí, exacto. En ruta, buen día. Sí, buen día. A mí me pasó viviendo en la Florida, a raíz de lo de María, pues fui para allá y conseguí un trabajo. Cuando conseguí un trabajo que por lo menos se me hizo bastante sencillo, veo a mis compañeros de trabajo que son mexicanos, peruanos, panameños, y se sentía un ambiente bien pesado porque era incómodo. Ellos mismos competían, los latinos competían entre ellos. Y me acuerdo una señora que me habló bien feo y me dijo como que ella llevaba 10 años y a ella no le habían dado la ciudadanía, y yo que soy puertorriqueña tengo el beneficio y puedo venir cuando pueda, y le estoy robando la oportunidad a otro inmigrante. Y me sentí súper incómoda. Imagínate. O sea, te culpó por tener ciudadanía. Nacimos con ella, o sea, no tenemos culpa, nadie nos puede culpar por eso. Claro, pero muchos no comprenden. Bueno, sí,
Mi amor, ¿cómo lo manejaste? Se nos fue. Mira, me escribe alguien de la Florida y dice, con mi hijo estudia un niño mexicano que trabaja luego de clases recogiendo strawberries y llega súper cansado y es muy penosa la situación. O sea que luego de estudiar no tienen tiempo quizás para ir a hacer la asignación, la tarea, porque tienen que ir a trabajar. Pero yo creo que cuando estás en los Estados Unidos, poner a trabajar un niño así, a mí me parece ilegal. Pero los ponen. Debe ser entonces que todavía no es inmigrante sin ciudadanía. Exactamente. Exactamente, sí, porque está ese caso, porque el que todavía el que todavía no tiene la ciudadanía y está allí, tú sabes. Y hacen lo que les da la gana con ellos. Claro. ¿Tú sabes cuántos pastores yo he escuchado hablar que ellos tienen la iglesia llena un domingo y al otro domingo está vacía porque se los llevaron? Wow. Y entonces es duro porque ellos están ahí para darle asistencia espiritual, sea como sea que llegaste. Sí. Llegaste herido con una marca y hasta le cogen cariño y de repente al otro domingo no están. Sí. Se los llevaron. Adelante, buen día. Dios te bendiga, buen día. Saludos, amigo, cuéntanos. Mi nombre es Héctor, de aquí de la Florida. Llevamos 15 años por acá. Saludos y muchas bendiciones a todos por allá en la isla. He conocido casos. Ahora mismo la iglesia donde yo voy es una iglesia mexicana. Y hemos visto, esta semana nos pasó, una de nuestras hermanas, un familiar murió, un hermano, y ella no pudo ir. ¿Por qué? Por falta de papeles. Otra cosa que quería comentar, que a veces la gente no te desconozca, sino que a veces lo pasa por alto, como dice Juan Carlos. Cuando yo vine aquí en el 2006, me encontré con una muchacha jovencita, tenía como algunos 18 o 20 años, con uno de los trabajadores que yo conocí ahí, me estaba contando que esa muchacha vino aquí a los 12 años. Supuestamente la trajeron para el caso un padrino. Ese supuestamente padrino abusó de ella y le hizo 3 muchachos. Por eso es que a veces la gente habla que por qué lo paran en la frontera y si no trae papá, y a los papás le hacen la prueba del ADN para saber que ese muchacho vino con él, que es familia, es papá o es mamá. ¿Por qué? Porque se usa mucho para el contrabando. Yo tengo una cosa, yo soy, no sé si soy trumpista, yo soy republicano. Soy puertorriqueño, soy republicano, estaba de acuerdo con muchas de las políticas del presidente Trump. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes con un niño en mano, tú puedes decir que ese es tu hijo, pero si tú no tienes evidencia que ese muchacho es tu hijo, lo paraban para hacerle la prueba de ADN. Porque el contrabando aquí en Estados Unidos, y más en el área de la Florida, está número 1 o número 3 en toda la nación. Se llama la trata humana. Entonces, como tú dices, el Partido Demócrata se apoyó por ahí y ahora podemos ver una crisis grande en la frontera y vamos a ver qué pasa con los próximos días con eso. Pero yo entiendo de que sí, ellos lo que están haciendo es que están parando esos niños ahí para entonces hacerle la prueba de ADN para saber si esos padres que vinieron con ellos son los padres verdaderos. Otra cosa, el contrabando de México hasta Estados Unidos por la frontera, eso es un negocio multimillonario, donde las personas las paran y pagan muchísimo dinero para entrar aquí a Estados Unidos. Excelente, oyente, gracias por estar conectadito. Que mucha gente fuera nos llama. Pagan dinero, mi gente, pagan dinero para poder enterar. Y luego que hay un acuerdo y dice, no, me tienes que dar más. Y los pillan por ahí y terminan sacándole el doble de lo que habían acordado. Escribe alguien al WhatsApp de Nueva Vida y dice que sí que es ilegal, obviamente, ponerlos a trabajar, pero los amenazan que si no trabajan los remueven. Bueno, Axel Joel está retorciéndose allá en Connecticut. Entonces, escuchando lo que estamos hablando, ¿verdad? Toda esta injusticia de parte de este gobierno de Biden. 6:56 en la mañana. Vamos a hablar con Magdiel Narváez en breve. Ya mismito. Porque tenemos Palabra Viva. Es lo próximo. Buenos días. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias.